Estamos con la doctora María Fernanda Espinosa, la canciller de la República del Ecuador, quien nos ha dispensado con esta entrevista que nos parece muy importante porque el funcionario llamado canciller de un país tiene en sus hombros la responsabilidad de representar el país y representarlo en todos los frentes, se puede decir. Y aquí estamos frente a ella, la saludamos y le agradecemos por estar con nosotros en Huancavilca 830M. La veo muy bien, doctora, muy bien, a pesar del trajín. Bueno, primero un gran saludo a Radio Huancavilca, que es tan escuchada, que tiene tantos adeptos, y un agradecimiento a usted, economista chica, por esta invitación. Estoy a disposición con ese deber que tenemos de informar a la ciudadanía el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Yo quiero comenzar por lo personal, porque de alguna forma se ha comentado que en un momento dado hubo un acuerdo con la República de Honduras y que ahora de pronto el Ecuador aparece con una candidata, en este caso usted, ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo va la candidatura? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante, se demostró incluso con documentos que el Ecuador jamás comprometió su apoyo, jamás hubo un intercambio de votos con Honduras, no lo hubo, y por lo tanto pues Ecuador tiene la libertad de presentar su propia candidatura. ¿Y por qué lo hizo el Ecuador? Es importante saber esto. Es porque durante casi un año Honduras, que solicitaba el endoso de América Latina y el Caribe para su candidatura, no lo obtuvo. No lo obtuvo porque hubo la oposición de ciertos países, la falta de apoyo de otros, y también pues es conocido la polarización de nuestra región por los temas de Venezuela y otros asuntos pues que generan ciertas diferencias entre los países de nuestra región. Por lo tanto, no hubo posibilidad, me parece que fueron como 8 reuniones del Grupo Latinoamericano y Caribeño para endosar la candidatura hondureña sin que esto tenga éxito. Por lo tanto, se necesitaba encontrar una salida, una alternativa, y varios países sugirieron que el Ecuador debía hacer esta alternativa porque es un país muy bien reconocido en el mundo multilateral y de las Naciones Unidas como un país serio, como un país que aporta, como un país sin posiciones extremas en nada, y que es un país que ha realmente contribuido a fortalecer las Naciones Unidas y el sistema multilateral. En ese sentido, pues es que el presidente Lenín Moreno decide plantear que al Ecuador como candidato y proponerle a su canciller, es decir, a mí, para representar a nuestro país. Esto es una candidatura muy importante, muy importante. Clever, yo creo que es fundamental que la gente piense como que si estuviera jugando nuestra selección, o sea, eso, una presidencia al mayor órgano multilateral del mundo, que son las Naciones Unidas y su Asamblea General, es una suerte de las ligas mayores, es como estar en el Mundial, y yo creo que el Ecuador tiene que juntarse para pues apoyar y promover. A veces yo creo que no tenemos esa mirada generosa, se ha dicho que es una candidatura personal, que yo soy la que estoy ambicionando. Después, en el mundo, en la opinión pública, la gente se olvida del nombre de la persona, pero el nombre del país queda sin ser borrado por nadie. Así es que con mucho orgullo representaré en esa elección al Ecuador. La elección es el 5 de junio de este año. Y el 4 de mayo, es decir, la próxima semana, hay una presentación pública de las candidatas frente a los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Allí estaré y espero dejar el nombre del Ecuador muy en alto. ¿Cuánta experiencia al respecto, doctora Espinosa? Bueno, en el mundo internacional, más de 25 años, Clever, más de 25 años trabajando en distintos frentes, desde en el mundo de las organizaciones no gubernamentales hasta en la Unión Mundial para la Naturaleza, que fui su directora regional, es un órgano intergubernamental, y luego pues sirviendo al país como servidora pública, siempre manejándome en espacios internacionales. He sido embajadora en Nueva York, en Ginebra, he participado en negociaciones multilaterales de Naciones Unidas por más de 20 años,
Ahí hay una gran experiencia acumulada que me parece que es momento de que el Ecuador ponga esa experiencia al servicio de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Y esos 193 países en el mundo están completamente seguros con esta experiencia que usted acaba de señalar. ¿Y cuáles son nuestros opositores? Porque yo soy ecuatoriano y yo voy a estar siempre con usted. Bueno, es un voto universal, los 193 países votan, es un voto secreto, ¿no? Que se va a producir el 5 de junio. El opositor es Honduras, es el país de Honduras, con su actual embajadora en las Naciones Unidas en Nueva York. Lo que trae el Ecuador, como digo, ha sido un alto perfil, es decir, una gran contribución a las Naciones Unidas, empezando por el rol del enviado especial del secretario general para la discapacidad, que fue nuestro actual presidente Lenín Moreno, el Ecuador presidente del G77 y China, es decir, de los 134 países del G77 y China, el Ecuador presidente de la CELAC, el Ecuador presidiendo las negociaciones en cambio climático, en diversidad biológica, teniendo una agenda muy activa, por ejemplo, para combatir los paraísos fiscales, por la justicia fiscal internacional, los avances que ha hecho el Ecuador en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, nuestro rol en temas de desarrollo. El Ecuador, por ejemplo, en temas de derechos de las personas con discapacidad, tiene un altísimo nombre internacional. Es decir, somos un país que ha hecho mucho, que es muy reconocido por la comunidad internacional y por lo tanto eso es una gran ventaja para la candidatura ecuatoriana. Y a eso suma el perfil, y lo digo con enorme modestia, pero pues una persona que ha sido canciller en 2 ocasiones, ministra de Defensa, ministra del Patrimonio Cultural y Natural, que ha estado en el mundo internacional por un cuarto de siglo, yo creo que no es poca cosa. Eso nos pone en una posición de ventaja, pero siempre dependemos de los votos de los Estados miembros. Yo estoy muy optimista y sobre todo quiero sentir que el Ecuador apoya esta candidatura, más allá de cualquier diferencia política, de cualquier diferencia ideológica incluso, es el Ecuador el que está jugando ahora en las grandes ligas y es muy importante que haya esa visión generosa, esa visión de país. Creo que es imprescindible que esto sea así. Estamos dialogando con la doctora María Fernanda Espinosa, nuestra canciller aquí en la República del Ecuador, y le consultamos aquí en Huancavelica, doctora Espinosa. 12 eran las naciones que estaban en la UNASUR, ahora están 6. ¿El problema es ideológico? ¿El problema es económico? Porque escuché que creo que Chile decía, bueno, nos salimos porque eso nos costaba $800,000 anuales y al Ecuador le cuesta $400,000 y tiene que salirse el Ecuador porque el Ecuador está pobre. ¿Y cuál es la estrategia o cuál es la situación real de la UNASUR, doctora Espinosa? Bueno, yo creo que UNASUR es un mecanismo de integración regional que le ha dado mucho a los pueblos suramericanos, que ha sido construido en base de acuerdos y compromisos muy concretos. Yo creo que hay otros mecanismos de integración que son mucho más laxos y donde se dialoga mucho, pero en el caso de UNASUR yo creo que hay muchas concreciones, ¿no? El funcionamiento de los consejos, se ha avanzado mucho en temas de salud, intercambio de buenas prácticas políticas, el tema de mecanismos de compra de medicamentos para los sistemas públicos, es decir, se ha avanzado mucho en las redes, en el intercambio y la cooperación en materia de salud pública en Sudamérica. El tema del Consejo de Planificación de UNASUR, para intercambiar buenas prácticas, metodologías, cuantificar, enriquecernos mutuamente en los ejercicios de planificación nacional y, por qué no, regional. Está el Consejo de Defensa Suramericano, por ejemplo, que yo creo que ha hecho mucho en formación, en intercambio, por ejemplo, de conocimientos y experiencia en materia de defensa y seguridad a nivel suramericano. Ha creado una doctrina moderna adaptada a las necesidades del siglo XXI en materia de defensa. Hay el Instituto de Investigaciones sobre la Defensa que tiene sede, que forma parte de UNASUR y que tiene sede en Buenos Aires, Argentina. En fin, yo creo que en los temas sociales, en los temas de educación superior, el tema de la validación de títulos universitarios, por ejemplo, el tema de interconexión
de interconexión en infraestructura en Sudamérica. Somos economías, países y pueblos muy potentes y que tenemos mucho que aportar. Por lo tanto, creo que hay que defender UNASUR, si hay que repensar ciertos temas para mejorar la eficiencia de UNASUR, para adaptar nuevas agendas de acuerdo a las necesidades que tenemos los países ahora, pues hay esa flexibilidad y esa apertura, pero creo que es un espacio realmente que tenemos que defender y que va más allá del tema de las cuotas, porque cuando hay voluntad política, decisión y se ve que es útil un instrumento como UNASUR, pues se puede sobrepasar cualquier tipo de limitación. Y el Ecuador ha hecho un llamado al diálogo, a la concertación y a los acuerdos. La salida de estos 6 países, entonces, ¿es que no ha tenido la voluntad política? Bueno, los países no se han salido, ellos han emitido una comunicación donde suspenden su participación mientras no se resuelva, por ejemplo, la elección del secretario general, mientras no se resuelvan unos temas internos administrativos que son muy complejos, pero que pueden ser resueltos con la voluntad y la decisión política de los países. Y realmente Bolivia, quien ejerce la presidencia pro tempore, ha hecho una invitación a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, donde podamos ventilar estas diferencias, encontrar acuerdos y relanzar el proceso de integración de UNASUR. Yo creo que eso es lo que están también pidiendo nuestros pueblos. Esto no es un tema menor, es mucho mejor pelear en un mundo tan, yo digo pelear, que digo presentarse en un mundo tan complejo, tan conflictivo, con tantos retos, presentarse como un subcontinente con 12 países para tener interlocución con socios extrarregionales, para hablar de nuestro propio desarrollo. En fin, yo creo que la UNASUR ha generado ha hecho acopio de un gran esfuerzo técnico y político que debemos defender. Yo creo que eso le conviene a todos y que seguramente los países de UNASUR tenemos más temas que nos unen que los que nos separan, y eso es lo que el Ecuador quiere promover: el diálogo, los acuerdos, los encuentros. Creo que es muy importante que hagamos esa reunión de cancilleres en Bolivia, que podamos asistir todos, incluso para expresar nuestro descontento, nuestro desacuerdo y lograr consensos y acuerdos en los temas fundamentales. Como digo, temas administrativos, de nombramiento del secretario general, mirar la agenda, evaluar los avances que tenemos en la agenda común y tomar, direccionar el proceso de UNASUR hacia nuevos rumbos y con mucha rigor en la eficiencia y en el desempeño del cuerpo administrativo de UNASUR. Ojalá que no ocurra lo que pasó con el Pacto Andino allá en 1969, recordamos cuando se inauguró este Pacto Andino y estuvimos algunas naciones, especialmente pues los del Grupo Andino, incorporado también Chile, Venezuela, y lamentablemente primero se fue Chile y luego Venezuela. Y ojalá, no pase esto con la UNASUR. A pesar de que acá, el día de hoy, me parece, o ayer en la tarde, el ex candidato presidencial, el señor Guillermo Lasso, dice que el Ecuador tiene que salirse de la UNASUR y más bien tiene que incorporarse a la Alianza Pacífico. ¿Qué opina usted? Bueno, yo diría que el señor Lasso fue un candidato a la presidencia, pero no ganó las elecciones, ¿no? Y yo sería partidaria, por ejemplo, de preguntarle a los pueblos suramericanos qué piensan de UNASUR, si les parece que es un espacio que sirve o no. Y yo le preguntaría también al ex candidato si él tiene una evaluación acuciosa del trabajo de UNASUR en estos años, lo que ha hecho, los avances que ha tenido, cómo ha aportado a los países UNASUR, porque eso es un criterio más bien en la línea política dura, mas no me parece que existe un conocimiento cabal de lo que ha sido UNASUR, de lo que ha hecho UNASUR, y creo que en esa medida es bueno que tengamos la línea que el Ecuador, que el presidente Moreno ha establecido. Hay que renovar, reforzar, repotenciar UNASUR, pero hay que mantener UNASUR, y en ese empeño estamos muchos países, incluso aquellos que han decidido por ahora suspender su participación. Creo que es momento de dar un giro en UNASUR y de fortalecer ese mecanismo de integración. El presidente Lenín Voltaire Moreno Garcés, desde que se inició en su mandato, le dijo al país: vamos a lograr los acuerdos comerciales
si se puede, con todo el mundo. Y uno de los acuerdos que los exportadores o los productores de bienes exportables siempre están procurando que el Ecuador se reinserte nuevamente con el comercio de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que es nuestro principal comprador. Y van las conversaciones, el presidente Lenín Moreno, usted también la he visto, está participando con el embajador de los Estados Unidos ante el gobierno ecuatoriano, y quisiéramos saber, doctora Espinosa, cómo va este proceso, toda vez que el Departamento de Comercio Exterior o la dependencia de Comercio Exterior de los Estados Unidos tiene que dar pues un visto bueno para luego pues ya el Ecuador poder entablar definitivamente un proceso de esta naturaleza. Yo creo que efectivamente el Ecuador necesita fortalecer sus acuerdos en materia comercial con distintos países y regiones del mundo. De hecho, estamos avanzando a pie firme. En estos meses de gobierno hemos firmado acuerdos en materia comercial con varios países centroamericanos, con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras. En este momento nuestros equipos se encuentran en Suiza, finalizando un acuerdo comercial con varios países que están enmarcados en lo que se llama el EFTA, donde están Finlandia, Suiza y otros países donde tenemos mucho potencial para exportar. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Hemos negociado, la Cancillería ha estado a cargo de negociar la renovación de las preferencias arancelarias. Tenemos pues esta posibilidad. Las preferencias han sido renovadas hasta el año 2021 y esos esfuerzos se van a seguir desplegando. La Cancillería junto con otros ministerios hemos preparado un nuevo modelo de acuerdo de protección de inversiones que hemos sometido al análisis y a la discusión de varios países que son importantes en materia comercial para el Ecuador. Es decir, tenemos ahora una suerte de ofensiva internacional para que exista en el Ecuador no solo la posibilidad de exportar más y mejor nuestros productos, sino de lograr inversiones, más turistas. Pues para eso precisamente se había creado el Consejo Sectorial de Política Exterior, para poder articular los esfuerzos de turismo, los esfuerzos de nuestro sector cultural también y los esfuerzos de comercio exterior. Somos una economía dolarizada, necesitamos traer dólares a nuestra economía y creo que tenemos una estrategia muy definida y bien montada que está ya rindiendo sus frutos. Dialogando con la doctora María Fernanda Espinosa, nuestra canciller del Ecuador, en varios temas, y realmente el público oyente de Huancavilca, los agentes económicos, llamemos la familia, llamemos la empresa, el gobierno mismo, pero particularmente los productores y los representantes de las distintas cámaras de la producción que siempre van a Huancavilca en calidad de invitados, van a comentar de pronto esta entrevista, doctora Espinosa. Entonces quisiera que el público en general conozca la diferencia. ¿Cuál es? Ayer se publicó o se hizo conocer el país a través del ministro de Comercio Exterior, a través suyo, porque usted nos representa ante el resto del mundo, tenemos que decirlo así, y así es, esa es su autoridad, su investidura. Entonces, nosotros sí le vendíamos a estos países EFTA, pero pagábamos impuestos, derechos arancelarios, impuestos a las importaciones para ellos, impuestos a las exportaciones para nosotros. Ahora, ¿no pagamos? Bueno, el acuerdo en el marco del EFTA va a estar listo alrededor del mes de julio. Estamos finalizando los últimos detalles. Tenemos la esperanza de poder cerrar la negociación. El propio presidente Moreno tiene interés y está planificada una visita oficial a Suiza, donde esperamos pueda el propio presidente suscribir ese acuerdo que es de enorme trascendencia para el Ecuador, porque las economías de esos países del EFTA y la nuestra son complementarias, no compiten, digamos. Nosotros somos grandes exportadores de banano, de camarón, de chocolate, ¿no? Y esos países son a su vez
exportadores de tecnología, de bienes terminados, en fin, y yo creo que somos economías complementarias. En ese sentido, yo creo que es importante tener un acuerdo marco que nos permita entrar con nuestros productos sin pagar aranceles a esos países. Eso genera empleos en el Ecuador, genera oportunidades. Y a los emprendedores especialmente, los emprendedores. Y aquellos que producen, que generan empleo en el país, a ese sector privado que es tan importante para una economía como la nuestra, que es el sector exportador. Todo el apoyo al sector exportador, ellos tienen contacto permanente y directo con nuestros ministros en el gobierno nacional y estamos trabajando también para ellos, porque generan empleo y riqueza para el país, que es lo que se necesita. Correcto. Bien, vamos a este tema que realmente inesperadamente le llegó a los ecuatorianos y particularmente al gobierno del presidente Lenín Moreno, cuales ya los ecuatorianos estuvimos inmersos en toda esta problemática y aún existe la corrupción. Luego, el tema latente económico, que el presidente dio sus lineamientos de política económica ya oportunamente, ahora está implementándose, se está preparando. Debo entender que ahora o en pocos días entregará el proyecto de ley de carácter económico urgente a la Asamblea Nacional para seguir impulsando estos 14 lineamientos de política económica que van a contribuir al final del día en una reactivación económica. Pero no nos imaginamos este problema. ¿Cuál es? El narcotráfico, el guerrillero, el narco malo, el asesinato y todas estas cosas malas que definitivamente los ecuatorianos jamás lo imaginamos. No hemos estado preparados, el gobierno tampoco estuvo preparado para esto, doctora Espinosa. Y fíjese que a usted le ha tocado, porque usted es la canciller, usted tiene que hablar con las autoridades, su homóloga de Colombia. Nosotros, déjeme decirle, y esto es una cosecha personal, tenemos un sabor, yo tengo un sabor agridulce con el gobierno colombiano, porque definitivamente el señor doctor Juan Manuel Santos ha resuelto su problema, pongámoslo así, pero ese problema nos lo trasladó a nosotros en la frontera sur de Colombia. Realmente sí, la ciudadanía en su mayoría está, se puede decir, indignada, doctora Espinosa, consciente de esto y obviamente unida al presidente Lenín Moreno, sus colaboradores, doctora, porque nosotros somos una especie de termómetro de la ciudadanía a través de nuestros oyentes, y lo que se respira acá es indignación por un lado, por otro lado incertidumbre, preocupación, pero también unidad, solidaridad y yo diría apoyo total al gobierno. ¿Cómo está este proceso? Porque no le puedo decir si la van a resolver ahora o mañana, porque realmente esto es incierto, doctora. Bueno, yo creo que Clever, usted ha dicho algo muy cierto. Esto es un tema de que no se sabe si se va a resolver ahora o mañana, pero lo importante es que tenemos una estrategia, una capacidad de respuesta. Están trabajando, ¿no? Estamos trabajando sin descanso en lo que le compete a cada uno. El presidente ha sido muy claro en los mensajes que ha dado: tolerancia cero frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Lo que le corresponde en estos casos a la Cancillería es hacer el trabajo político diplomático. Eso es lo que hemos hecho con Colombia desde el primer día. Hemos facilitado y activado los mecanismos, por ejemplo, como el 3+2 de ministros de cancilleres y ministros de defensa e interior de ambos países, un mecanismo más estratégico operativo que es la CONBIFRON, la Comisión Binacional de Fronteras. En lo que va simplemente de estos 3 meses del año hemos tenido ya 2 reuniones de 3+2, una en Pereira y otra en Quito. Hemos tenido 2 reuniones de CONBIFRON extendidas, una en Tulcán y otra en Esmeraldas, de los mandos policiales y militares. El rol de la Cancillería es facilitar, coordinar
presionar para que eso se dé, que exista la voluntad política de ambos países para que se sienten a establecer estrategias comunes. Lo otro que le corresponde a la Cancillería es la parte internacional, es decir, informar adecuadamente a la opinión pública internacional de lo que le está ocurriendo al Ecuador, hacer un llamado no solo a la solidaridad, pero a la corresponsabilidad. El tema del narcotráfico y del crimen organizado es un tema global que requiere respuestas globales, responsabilidad de todos los países. Así es que pues eso fue lo que hicimos en Lima, en la Cumbre de las Américas. En 24 horas logramos negociar una declaración de solidaridad y apoyo al Ecuador, firmado por los 35 países de las Américas. Luego el Ecuador pidió que se convoque a un Consejo Permanente de la OEA en Washington el viernes pasado. Tuvimos ahí también una declaración muy fuerte de apoyo, de solidaridad con el Ecuador, pero también de un llamado a esa responsabilidad compartida para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Estuve el domingo pasado en una reunión del G7, fui invitada por Canadá a la reunión de los cancilleres de los 7 países más poderosos del mundo, donde está Canadá, donde está Japón, donde está Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania. Entonces en el G7 tuvimos la oportunidad de plantear cuál es la situación en nuestra frontera norte, el tema de los refugiados, el tema de los desplazados, lo que está haciendo la capacidad de respuesta del Ecuador, y realmente posicionar nuestra visión y nuestra versión de los hechos en los escenarios internacionales. También a la Cancillería le compete pues pedirle, lo que hemos hecho, pedirle a la Cruz Roja Internacional que apoye, sobre todo en este tema tan doloroso que es la recuperación de los 3 cuerpos de los periodistas ecuatorianos. Ya los protocolos y el trabajo diario con la Cruz Roja la hacen los Ministerios de Interior y Defensa, pero nosotros tenemos que activar, pedirle a la Cruz Roja que actúe. No hemos descansado, estas semanas han sido realmente muy duras para nosotros, pero yo creo que el Ecuador unido, sin politizar este conflicto, ¿no? Y sin pensar que aquí el gran culpable de esto son los asesinos, son los delincuentes, son quienes le quitaron la vida a nuestros hermanos ecuatorianos periodistas y a los 4 infantes de Marina que fueron también asesinados. Yo creo que, como ha dicho el presidente Moreno, es el momento de la unidad y de que además cada uno ponga de su parte para enfrentar esta grave situación. Y lo estamos haciendo. La Cancillería también tiene el rol, por ejemplo, de la cooperación no reembolsable en materia de desarrollo. Tenemos una mesa de cooperantes, la comunidad internacional quiere apoyarle al Ecuador, básicamente para mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza. Allá iba a mi pregunta, en la práctica, cuánta solidaridad y cuánto apoyo, cuánta colaboración de los países? Vemos muy activo al embajador norteamericano, muy activo en cuanto a ayuda a colaborar los Estados Unidos con el Ecuador, pero usted, la canciller, pues tendrá más información al respecto. Efectivamente, nosotros hemos instalado una mesa de cooperación en materia de desarrollo para la frontera norte. El CEMPLADES tiene un plan armado, ya listo, y el propio gobierno está invirtiendo en la zona norte, no de ahora, pero desde que inició nuestro gobierno, pero pues la cooperación internacional quiere completar y apoyar esos esfuerzos que ya hace el gobierno nacional. Tuvimos 40 embajadas presentes en la mesa de cooperación, todo el sistema de las Naciones Unidas, organismos internacionales que están prestos a apoyar y acompañar al Ecuador en esta situación. Estamos ya finalizando detalles de proyectos productivos, proyectos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Proyectos de atención humanitaria, porque hay muchos desplazamientos, reubicaciones. Estamos trabajando con el sistema de Naciones Unidas, servicios, salud, educación, comunicaciones adecuadas para la población fronteriza, es decir, tenemos todo un despliegue montado, trabajando con CEMPLADES, con más de 10 ministerios y toda una agenda de cooperación donde hay muchos interesados en ayudar. La Unión Europea, España, Alemania, México, Brasil, tantos países que se han puesto a disposición. ¿Siente que al interior a nosotros nos falta gente preparada para enfrentar este tipo de eventualidades, por así decirlo, sorpresas, ¿no?
Yo diría que nuestras fuerzas policiales y militares son muy profesionales. Realmente tienen un muy buen entrenamiento. Somos considerados a nivel internacional como una, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas más capacitadas y profesionales. Igual pasa con nuestra policía. Nuestra policía, en términos de aceptación y simpatía de la población, es la segunda en toda América Latina. Yo creo que ha habido un fuerte proceso de profesionalización y creo que son hombres y mujeres muy valiosos, que están dispuestos de verdad a servir a la patria y al país, incluso a costa de su propia vida. Lo hemos visto ya, acaba de ser herido en un operativo de decomiso de narcotráfico un teniente de la policía muy valioso, porque lo conozco, era parte de mi propio equipo de seguridad, que prácticamente a machetazos casi le hacen perder una mano, querido Danilo, y creo que están dispuestos a dar su propia vida por la seguridad del país, y creo que toda cooperación internacional nos sirve ahora. Tenemos en este momento apoyo de México, apoyo de Brasil, apoyo de Estados Unidos, apoyo de China, para hacerle frente a este tema. Y en todo lo que se refiere a la cooperación en materia de seguridad, son los ministerios involucrados los que están directamente actuando. Nosotros nos encargamos de los temas de desarrollo, de inclusión de servicios, y son los ministerios de defensa, de interior y de inteligencia quienes pues establecen acuerdos para los temas que le corresponden al sector de la seguridad. ¿Me repite cuándo va a ser la reunión de cancilleres en Bolivia para la UNASUR? Bolivia, que es el actual presidente de UNASUR, no ha establecido fecha todavía. Yo creo que todavía hay que hacer unas negociaciones con los colegas cancilleres de la región, pero desde aquí, como Ecuador, como canciller del Ecuador, quiero hacer un llamado a la generosidad, a la visión estratégica, al reconocimiento de los aportes que ha hecho UNASUR, y que realmente yo creo que a ninguno de nuestros países le interesa pues ser responsable de una ruptura y una desaparición de un organismo tan importante. Así es que apelar a la buena disposición, a que los cancilleres asistamos a la convocatoria de la reunión de cancilleres en Bolivia y que podamos procesar nuestras diferencias y lograr grandes acuerdos, que es lo que están esperando nuestros países y nuestros pueblos. ¿Ves que el país está unido en todo esto, canciller? Yo creo que los ecuatorianos somos así, es decir, frente a una amenaza nos juntamos, nos hermanamos, nos solidarizamos, así son los ecuatorianos. No todos, lamentablemente. Yo vuelvo a decir, esto no puede ser un tema para ser politizado, para ventilar simpatías o antipatías por una u otra persona. Yo creo que hay que seguir la línea que ha marcado el presidente Lenín Moreno cuando llama a la unidad, a mazorcarnos, dice él, a juntarnos frente a esta adversidad, a permitir con respeto, con comprensión, que nuestras fuerzas militares y policiales hagan su trabajo, que lo hagan en coordinación y corresponsabilidad con Colombia. Y yo creo que si estamos unidos y fuertes, vamos a poder combatir este flagelo terrible del crimen organizado y del narcotráfico. A pesar de todos estos factores que hemos analizado, doctor Espinosa, ¿usted sigue teniendo fe, como todos los ecuatorianos, que vamos a superarlos? Yo diría que sí, el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia y del crimen transnacional organizado no es un mal del Ecuador, es un mal mundial. Y lo importante es que el Ecuador siga siendo como lo ha sido, un país de paz, un país de paz, de armonía, de desarrollo, un país de oportunidades. Ventajosamente hemos sido capaces de encapsular el conflicto en 2 cantones de la provincia de Esmeraldas, porque es así, y dejar que el resto del país pues siga viviendo en paz, A nombre de los oyentes de Radio Huancavilca y del mío propio y de mis compañeros acá que elaboramos juntos, le agradecemos que nos haya dispensado este tiempo tan valioso suyo, que su agenda es muy complicada. No sabemos si está hoy día en Ecuador y mañana estará en Estados Unidos, en Ginebra, en tantas partes. No, muchas gracias. Bueno, don Clever, quiero también agradecerle muchísimo, decirle que la Cancillería y yo mismo estamos siempre pues dispuestos a conversar con
con la ciudadanía a través de Radio Huancavilca. Así es que muchas gracias también por este espacio y por este tiempo.